elementos de investigación y vamos a entrar al estado de la cuestión. Recordar que estamos siguiendo los lineamientos de APA 7 que surgen a partir de 2019. Se implementan en 2020 y se están estableciendo ya en este desarrollo. Estado de la cuestión, estado de la literatura, también se le denomina, es en primer término uno de los elementos que en algunas ocasiones puede causar confusión, porque luego después en el marco teórico hay un apartado que se llama antecedentes y ahí viene una pequeña confusión donde muchos piensan que es la misma parte. Explicaremos primero esto y ya que lleguemos a la otra parte, haremos la diferencia. Para entenderlo de una forma sencilla, primero definimos qué es esto de estado de la cuestión. Estado es, según la definición, en las dos lenguas originarias de la palabra, status hacia atrás del español, anterior al español del latín, estar parado, y del griego, estar de pie. Aunque pareciera lo mismo, sin embargo, en griego tiene sentido este estado porque quiere decir estar de pie, quiere decir que estás atento. No solo es estar parado en una posición de descanso o algo así, no. Significa que estás de pie, listo para actuar. Y la cuestión de latín, acción de buscar. Entonces, si entendemos estos dos elementos, pues vamos a tener entonces ahí claramente que es estar atentos para la búsqueda de los elementos que nos van a ayudar en esta investigación. Entonces, en síntesis, ¿qué será o qué es esto del estado de la cuestión? Lo he definido así: revisión y sistematización multidisciplinar de hallazgos relevantes teóricos y prácticos coincidentes con el enfoque desde el que se aborda el objeto de estudio en cuestión. Aquí voy a hacer aclaración muy importante, que es una revisión, pero no solo se queda en revisar, sino que esa revisión me va a llevar a obtener resultados y esos resultados se necesitan sistematizar. Ahí comienza el trabajo fuerte del investigador, porque el trabajo de un investigador es precisamente la sistematización para poder demostrar el objeto que pretende. Entonces, después de la revisión y una vez encontrado los elementos que se encuentren al respecto de, entonces hay que sistematizarlo. Y aquí establezco una palabra: multidisciplinar. Esto os lo pongo porque va a depender mucho del objeto que vayas a investigar y desde el enfoque que se le dé, puede ser un enfoque unidisciplinar o multidisciplinar. Sin embargo, en el ámbito catequético que tenemos nosotros como orientación sistemática, dos áreas, porque la catequética como tal no tiene su propia área en este sentido científico. Tenemos el área educativa y el área social. Por eso entonces es que es multidisciplinar. Necesitamos tomar estas dos áreas al menos en nuestros trabajos y en nuestros objetos. Aunque sea enfocada a la parte social, tenemos elementos educativos. Y aunque sea orientada a la parte educativa, tenemos elementos sociales. Es decir, el quehacer catequético tiene o se basa en métodos educativos, pero al mismo tiempo su implicación es de ámbito o de carácter social. Esto lo que vamos a encontrar en este caso y en esta primera parte será solo a nivel teórico, porque estamos hablando de este trabajo teórico. Pero ya a partir de séptimo empezaremos a trabajar con el elemento práctico.
Si vas a tomar el mismo objeto de investigación teórica que el de investigación práctica, entonces puedes ir guardando lo que encuentres de estos elementos teóricos acerca de tu objeto en sentido práctico, los puedes ir guardando para cuando corresponda, pues ya los puedas utilizar. Por lo pronto, solo utilizaremos aquellos elementos teóricos que encontremos. Y importantísimo la segunda parte, coincidentes con el enfoque, coincidentes, no necesariamente iguales. Va a ser muy difícil encontrar un trabajo igual, y si encontramos un trabajo igual, entonces tu trabajo ya no tendría relevancia, porque ya existe. ¿Para qué vuelves a hacer ese trabajo? En dado caso, tendrás que hacer una modificación en tu trabajo para que tenga validez, para que tenga sentido y para que tenga, a final de cuentas, relevancia. Desde donde se aborde entonces el objeto que se va a investigar. Este sería pues la definición así en síntesis del estado de la cuestión. ¿Qué implica esto del estado de la cuestión? Implica delimitar el rango de búsqueda de la información. Aquí señalo, más adelante también lo establezco, pero lo menciono ahorita. Tu búsqueda de la información puede ser pequeña, mediana o grande. Es decir, puede ser a nivel local, a nivel regional, estado, país, o a nivel internacional o a nivel mundial. Ahora sí que tú defines el rango. Por practicidad y por elementos de trabajo dentro de una licenciatura, por lo regular se pide que sea el ámbito local, pero no quiere decir que esté limitado o que tenga que ser obligatoriamente en ese ámbito. Tú puedes tomar el que consideres. Requiere, ahí sí, va a requerir que te metas, que te introduzcas a buscar la información en diferentes medios, en diferentes formas, en diferentes fuentes, en diferentes ámbitos, y también por eso aquí aplica también la multidisciplinariedad, porque puedes encontrar trabajos que vayan en el sentido de tu objeto, en el ámbito educativo como en el ámbito social. Entonces es necesario investigar a profundidad, detalladamente. Por eso es un trabajo que implica tiempo, implica dedicación. Luego, es muy importante enfocarse en trabajos de carácter científicos. No en cualquier trabajo ni en cualquier elemento que se encuentre. Ya veremos los elementos ahorita y las características. Pero sí es importante entonces que tengamos presente la búsqueda de trabajos científicos apropiados en cualquier ámbito de estos que hemos mencionado. Y por último, cuando ya tengas esa selección de elementos en el ámbito que tú elegiste, ya sea local, regional o internacional, entonces vas a tomar aquellos trabajos que tengan relevancia para tu investigación y se van a mencionar con una breve explicación de lo que se trata esa investigación o la conclusión a lo que llega esa investigación. En el ámbito teórico, que se le denomina también producción literaria, lo que se busca en el estado de la cuestión es autores que hayan escrito acerca de tu objeto de investigación. Por ejemplo, si tú estás investigando acerca del aprendizaje, de la implicación del aprendizaje en la catequética o en la catequesis de tu parroquia, de tu centro, etcétera, pues vas a acudir a las teorías de aprendizaje. ¿Qué se ha dicho al respecto de la metodología que se utiliza en la catequesis, aunque no sea una metodología catequética como tal o educativa al 100%? Pero qué elementos utiliza la forma de catequesis que se desarrolla, y de acuerdo a eso vas a buscar los elementos que correspondan a la teoría educativa. Por ejemplo, puede ser, pues mira, se realiza de una forma conductual,
Acá en mi parroquia se realiza de una forma cognitiva, es decir, solo memorística, a través de preguntas, etcétera. Acá se hace de una forma más en sentido de competencia, donde hay actividades estratégicas, dinámicas, etcétera. Ok, entonces tú vas viendo en qué área, en qué forma se desarrolla y de acuerdo a eso hay que buscar los autores y la producción literaria que exista al respecto de este objeto que tú vas a presentar o que tú vas a investigar. Y aquí tú puedes también elegir el ámbito eh, de investigación en este sentido. Sí, también es solo a través de libros, si es a través de tesis de otros estudiantes de otras carreras, de otras universidades, si son publicaciones, ya sea de revistas, ya sea en páginas web, ya sea algún tipo de publicación científica o profesional. Si es una investigación profesional, esto es en sentido de equipos de investigación ya que se dedican a la propia investigación, o si son trabajos académicos de alumnos que realizaron alguna investigación, cualquiera de estos ámbitos se vale, se puede tomar, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En el ámbito profesional no hay problema, en el ámbito de revistas depende de la revista, ya veremos, y en el ámbito online también depende del ámbito online. Pero se pueden tomar de todos estos lados sin ningún problema, siempre y cuando cumplan con esos requisitos. Lo que te mencionaba, ahora sí lo profundizo, lo especifico. El investigador es quien define el ámbito de la búsqueda. Tú vas a definir, mi investigación va a tener un alcance local. Entonces yo lo voy a investigar pues en lo que se ha escrito, en lo que se ha investigado dentro de mi colonia, dentro de mi sector, dentro de mi estado, dentro de mi congregación, etcétera. Esto se considera a nivel local. O dices, no, yo lo voy a trabajar a nivel regional, es decir, a nivel país, es decir, a nivel congregaciones religiosas, a nivel diocesano en cuanto a la arquidiócesis o diócesis, en cuanto a eh, estos lugares específicos que salen más allá de tu región local. Bueno, entonces será en un ámbito regional. O dice, yo voy a tomar elementos de donde los encuentre, ya sea de España, de América, de Asia, de África, de donde vengan, voy a hacer mi investigación y donde los encuentre los voy a tomar. Entonces, esto es válido, pero sí es necesario que tú lo definas desde el principio, porque también desde ahí, quien lea tu trabajo de investigación va a poder tener un criterio de elección para ver si lo toma o no lo toma, tanto para leerlo como para si lo quiere tomar, en dado caso, cuando alguien haga otra investigación y esté buscando una información, encuentre la tuya, va a decir, mira, este sí me sirve, déjame tomar qué hizo esta persona, y lo toma como referencia para su trabajo. Entonces, sí es importante que lo definas desde el principio y que a la hora que establezcas las fuentes y todos los elementos, pues sea coherente. Porque si dices que es local, pero me pones referencias de otros lados fuera de tu localidad, pues entonces ya sería incoherente. Ya estarías haciendo un estado de la cuestión en sentido incoherente. Tendrías que retomarlo. Luego, esta búsqueda, como mencionaba, requiere una revisión precisa de los elementos para que se identifiquen con objetividad lo que ya existe, no nomás porque se llame como más o menos yo quiero hacer mi investigación sobre el objeto, ya la voy a tomar. No, tengo que ver cómo se llama y leer un poco para ver si realmente corresponde o no al ámbito de mi objeto de investigación. Si no corresponde, entonces pues no puedo tomarlo, aunque tenga un título muy semejante al mío o vaya en el sentido que yo quiero. Pero no, porque a lo mejor esa persona hizo ese trabajo, pero el título
no me dice lo que realmente está ahí adentro. Sería un error que se dejó pasar cuando se realizó el trabajo, pero bueno, ya tú no puedes hacer nada al respecto, sin embargo, sí es necesario leerlo. O a lo mejor no es en el nivel que tú quieres trabajarlo, es más profundo o es en otro sentido y entonces tú tendrás que decir, mira, este pues aparece pero no me sirve, lo dejo a un lado. Importante señalar, en el ámbito de la catequética pues no hay mucho o no hay nada. Hay poco de lo que se ha investigado por parte de sus compañeros, pero como les mencionaba al principio, hasta ahorita no hay un solo objeto que se haya repetido. Entonces, de las investigaciones de sus compañeros, pues no hay, hasta ahorita no hay ninguna que se haya repetido. Ya que vea sus objetos, pues entonces veremos si alguno se repite o no, pero pues prácticamente está virgen el campo. Sin embargo, en el ámbito educativo y social sí vas a encontrar muchas áreas de investigación que se han hecho ya en algunos de los objetos que tú vas a investigar. Eso es importante que lo conozcas, que lo sepas. Menciono esto para que lo tengas presente y ya no volverlo a repetir cuando estés en el trabajo práctico. Esto fue en sentido teórico. En sentido práctico, además de la parte teórica, vas a buscar también aquellos proyectos de investigación práctica que se hayan realizado al respecto de tu objeto. Esa es la diferencia. En el anterior no vamos a tomar en cuenta todo lo que se ha hecho de forma práctica, sino solamente la teoría que sustenta el objeto. Pero aquí, ya cuando vayamos a la parte práctica, proyectos de intervención, entonces sí necesitaremos ir a aquellos trabajos que se hayan hecho de forma práctica. Y esto prácticamente, o más bien dicho, esto se encuentra con mayor cantidad de trabajos en elementos académicos, ya sea universitarios o profesionales de investigación. Importantísimo tener en cuenta que todo trabajo que no cumpla con los lineamientos de registro o pertenencia a una institución, o aquellos que aún perteneciendo a alguna institución no cumplan con los requisitos metodológicos, no podrán ser tomados en cuenta en tu investigación. Es decir, si tú te encuentras una investigación muy padre, muy interesante, que va muy de acuerdo a tu objeto, pero resulta que no tiene la estructura de los requisitos metodológicos, es decir, no tiene un título, no tiene un estado de la cuestión, no tiene un contexto, no tiene el marco teórico, objetivo, nada de eso, simplemente es una investigación que aparece ahí el resultado o lo que se realizó, pues no nos sirve. Tendrá que tomar en cuenta todos los elementos metodológicos, por un lado. Por otro, si encuentras una investigación con todos los elementos, pero no está publicada, no está registrada, no tiene ninguna pertenencia a institución o a grupo de investigación o un investigador, simplemente que sea el investigador, que se demuestre que sea un investigador, entonces tampoco podrá tomarse en cuenta, aunque tenga todos los elementos, porque no pertenece. Pero también sí, ¿cuáles son más bien los elementos para que puedas encontrar una revista, por ejemplo, que tenga carácter científico y que puedas tomar los elementos? Entonces, para la revista es muy importante que tenga un registro, la revista esté registrada. Cuando una revista está registrada, quiere decir que cumple con ciertos elementos a nivel científico, ya revisados, ya regulados, y que por lo tanto las publicaciones que se realicen ahí, pues tienen un carácter de mayor rigidez y por lo tanto validez. Hay muchas revistas en internet de las cuales tú vas a ir seleccionando aquellas que tengan registro en primer término. Segundo, aquellas revistas que pertenezcan y o tengan el registro también, porque a veces hacen las dos cosas y así debería ser, que pertenezcan a una institución de investigación o educativa y que al mismo tiempo tengan su registro.
No importa el tamaño de la institución, es decir, si es una institución de 100 alumnos o de 1000 o de 5000 o que esté presente en un solo lugar o en muchos países, no, eso no interesa. Lo que interesa es que el trabajo que se realiza tenga los elementos y cuente con los registros oficiales, legales, para que sea publicado y por lo tanto tenga la validez de carácter científico. Ese es el punto clave. En este sentido, la ciencia es muy celosa de su trabajo, es decir, no porque tú digas, ay, está bien padre, lo voy a poner aquí, sí, pero si no cumple con esos elementos, pues no, por muy bueno que sea, no. Yo sugiero que si encuentras investigaciones así, de carácter muy buenas, con muchos elementos que te ayuden a tu trabajo de investigación, pero no cumplen con los lineamientos de registro, de metodología o de lo que sea, yo sugiero que de todas maneras los guardes. ¿Por qué? Puedes tomarlos para darte ideas, para darte eh, elementos que tú puedas desarrollar en tu trabajo sin necesidad de mencionarlo como una fuente, ni tampoco tomando elementos de ahí tal cual literales, pero sí que te orienten, que te ayuden a hacer tu trabajo. Se puede hacer. En el caso de los investigadores, es necesario que tengan su reconocimiento de investigación. En México se llama el Sistema Nacional de Investigaciones y se registra por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es aquel que comienza a ser investigador y tiene una publicación por año. El nivel 2 es aquel que se le pide al menos publicar 3 artículos al año y que ya cumple con un cierto tiempo de investigación, mínimo son 2 años. Y el tercer nivel es aquel que ya se dedica 100% a la investigación y tiene la obligación de publicar periódicamente. Esto es cada bimestre, al menos un artículo en alguna revista a nivel nacional o internacional. Estos elementos es muy importante que los tomes en cuenta para que tú vayas viendo esto. En tu país tú puedes ver cuáles son los requisitos de la investigación científica y de ahí tomar los elementos para ver si un autor es validado como investigador científicamente o no. Este es un punto muy importante. El otro criterio importante de los mismos libros que tomes de investigación es el registro ante la autoridad del Estado, del país, de la autoridad correspondiente, que viene, algunos vienen al principio, algunos vienen al final, pero aparece ahí el registro oficial. Y si es un libro eclesial o es un libro de investigación, pero tiene algún reconocimiento eclesial, pues está el imprimatur, que se llama así, es decir, la autorización del obispo o del encargado pastoral de esa área que autoriza que se publique. Entonces, estos elementos es importante que los tomes en cuenta para el estado de la cuestión. En síntesis, entonces, tú vas a tener un panorama general y en este caso, como es un protocolo, no es necesario que hagas toda la investigación exhaustiva de todo lo que encuentres, no. Simplemente que hagas la investigación, encuentres 1, 2 o 3 elementos y esos los establezcas como tal. Ya que se haga la investigación como tal, ahora sí ya tendrás que poner todos los elementos que se encuentran. Con eso será suficiente para el estado de la cuestión.